Bien, buenos días. Vamos a dar inicio con la primera sesión de aprendizaje correspondiente al cuarto bimestre en plan lector. Entonces, en las sesiones anteriores habíamos trabajado en los dos bimestres anteriores con una obra literaria que corresponde a la corriente del barroco en la literatura española, La vida y sueño. Ahora, a partir de hoy día se va a tomar en cuenta la lectura de una producción literaria que corresponde, buenos días, que corresponde a la literatura peruana, ¿no? Dentro del ámbito de la época de la colonia emerge una obra importante que tiene trascendencia en los orígenes y formación de la presencia del imperio inca. Me refiero al drama Ollantay, considerado como anónimo, que solamente de acuerdo a las investigaciones hay posibles autores, pero está considerado como obra anónima, solo que en la época colonial pasó a la lengua escrita, versión que se ha rescatado en ese escenario o en ese espacio temporal. Entonces, el drama Ollantay está inspirado en un acontecimiento de la presencia del gobierno del Inca Pachacútec. Entonces, el Inca Pachacútec ha sido uno de los gobernantes muy importantes en el escenario de la cultura inca. Entonces, desde ese contexto, este drama presenta un acontecimiento, básicamente tema sentimental, entre el general inca Ollantay, ¿no? Que estaba al servicio del Inca Pachacútec. Y en aquel entonces existían las capas o el estrato social de los nobles frente a los que correspondían a los servidores que eran del pueblo. Entonces, Ollantay, por su alta graduación, seguía siendo considerado del pueblo y no podía aspirar a la realeza inca. Pero en una de las circunstancias observa y se enamora de la belleza de la hija del Inca Pachacútec, Cusicuyur. Entonces, cuando solicita un enlace al Inca Pachacútec y le dice, ¿no? Yo soy un servidor fiel, te he servido en muchas ocasiones, concédame la mano de tu hija. Entonces el Inca Pachacútec dice bien claro, Ollantay, eres un general a mi servicio, pero miras demasiado alto. Entonces con esa expresión le estaba diciendo que Ollantay no pertenecía a la clase social noble, a la realeza inca. Entonces de ahí viene el resentimiento del Inca, de este general Ollanta, y se retira, se rebela contra el Inca Pachacútec, ocupando la región de lo que en los próximos años se llamaría el escenario del Ollantaytambo, ¿no? Entonces, Ollantaytambo es un lugar que está a un promedio de más de 40 minutos de viaje del Cusco, ¿no? También ahí está la fortaleza de Ollantay, posiblemente de este general Inca. Entonces, pero también frente a esta situación sentimental y la sanción del Inca Pachacútec hace de que por circunstancias de salud fallezca el Inca Pachacútec y surge el nuevo gobernante. El nuevo gobernante, al conocer este asunto sentimental, no nuevamente hace de que asuma el cargo Ollantay y no es sancionado. Por eso mismo es un drama. En el género dramático hay tres especies. Uno es el género, una especie es la tragedia. En la tragedia los personajes mueren, fenecen, es trágico. En cambio, hay otra especie que se llama, por ejemplo, la comedia. En la comedia es alegría, es festividad, es crítica. Y el drama fusiona elementos trágicos y elementos festivos. Por eso el drama Ollantay es drama, porque combina características tanto de lo trágico y lo festivo. Entonces, en lo trágico básicamente están las proezas, el resentimiento, la rebeldía contra el Inca, de parte del general Ollanta, que se rebela.
pero el nuevo gobernante al conocer este hecho lo perdona. Entonces se considera ya un elemento ya no trágico, donde está el perdón del nuevo Inca y el enlace matrimonial y el mismo cargo que sigue ocupando Ollantay. Entonces, en el género dramático, así como hemos visto en el teatro español, el elemento importante en el teatro, llámese tragedia, llámese comedia o llámese drama, el elemento importante es el diálogo. Por eso los personajes emergen ahí en su versión y en su expresión. Entonces empecemos con la lectura de la primera escena de este reporte literario que corresponde a la literatura peruana. Entonces, primera escena, el Inca Pachacuti. Ingresa con sus guardaespaldas y concubinas al escenario y dice: Apu Ausangate, Apu Salcantay, Apu Pachuama, brindaremos con esta chicha. Brinda el Inca, le da la chicha a una de sus concubinas. Este día, en esta linda tierra que empiece la fiesta de. Entonces, ¿qué es el Apu? ¿Qué es Apu? Apu en quechua, traducido al castellano, significa señor de respeto, como una especie de Dios. Por ejemplo, en el mundo católico cristiano se dice señor al Dios Todopoderoso, ¿no? Al Omnipotente. En este caso, en la cultura inca, las montañas, los cerros, tenían mucho respeto a ellos y lo consideraban con sus propios nombres y también tenían su poder. Y eso lo dice también el escritor José María Arguedas, literato peruano. Entonces, Apu, ¿qué es Ausangate? Ausangate es una montaña, existe el Ausangate. Es una montaña elevada cubierta de nieve. Entonces, en castellano sería Señor Ausangate. Apu Salcantay. El Salcantay es otra montaña muy elevada, cubierta de nieve. Entonces, en aquel entonces el Inca Pachacuti le rinde homenaje y vasallaje y de respeto a Apu Salcantay. Porque en la cultura inca y en la cultura andina, los cerros tienen un señor, un espíritu, y tienen un nombre propio. Entonces, de acuerdo a esa cultura, estas montañas tienen poder, ¿no? Es una especie de Dios. Y lo dijo en el siglo XX José María Arguedas en sus escritos sobre los guamanis. En Arguedas se llaman guamanis los espíritus poderosos que gobiernan cada montaña. Entonces acá el Inca Pachacútec hace referencia a eso, a Pausangate, a Pusalcantay. Y acá en la última expresión, Pachamama quiere decir dos palabras quechuas. Pacha es tierra y mama es de mamá. Pachamama es el suelo donde habitamos nosotros. Aquí, por ejemplo, todas las culturas le tributaron mucho respeto a la tierra. Las culturas iroqueses de Norteamérica o de Centroamérica. Bien, entonces, mucho respeto. Entonces, acá hay tres versiones. Entonces, el hecho de brindar la chicha era una especie de respeto. Bien, entonces, ¿qué eran las concubinas? Las concubinas eran las mujeres del Inca. El Inca gozaba de ese privilegio. El privilegio, por ejemplo, de las Aquiahuasis, ¿no? En Aquiahuasis estaban las mujeres más hermosas y el Inca podía gozar de ellas, de cualquiera de ellas. Entonces, aparte de la esposa que era la Coya, ¿no? Gozaba de sentimiento o podía hacer uso, ¿no? De muchas de sus mujeres, ¿no? Entonces, en eso radicaba. Y los gobernantes de otros escenarios también gozaban de eso, ¿no? Gozaban. Bien, acá está la versión de Ollantay. Emocionado les doy la bienvenida a esta tierra del maíz. Entonces, el maíz es una especie alimentaria de América, no, no solamente de Perú, también lo tuvieron en Centroamérica, la cultura maya, la cultura azteca. Ellos inclusive le tributaron como una especie de dios, ¿no? El maíz ha sido considerado como una especie de dios en la cultura azteca, como también en la cultura maya. Entonces, alimento muy prodigioso. Bien, y la chicha que se preparaba en la cultura inca, tal es en el caso, por ejemplo, de la fiesta del Inti Raymi, estaba hecho del maíz. Bien,
Pasemos a escena 2. Ollantay. Piquichaki, piquichaki, piquichaki. Ven rápido. Entonces aquí traduzco. Piquichaki son dos palabras quechuas. Piqui es pulga y chaki es pie. Entonces, piquichaki posiblemente haya sido la persona que caminaba más rápido. Bien, muy veloz, muy hábil y muy astuto, desde luego. Entonces, los nombres de las personas en las culturas aborígenes estaba dado por sus propias características. Aquí salgo, antes de proseguir con la lectura de la escena 2, voy a indicar. Por ejemplo, los pueblos o las comarcas o las villas o las comunidades emergían a una característica y de acuerdo a esa característica llevaban el nombre, ¿no? O de acuerdo a una expresión, ¿no? Por ejemplo, el departamento de Arequipa, en castellano Arequipa. No, el Inca Pachacútec en una de sus travesías cerca al volcán El Misti, cuando la comitiva caminaba, dijo, no, aquí nos quedamos. Y en quechua él dijo, Arequipai. La palabra Arequipai significa aquí nos quedamos. Entonces, eso en el tiempo se ha castellanizado como Arequipa. Y también los lugares llevan por nombre de acuerdo a una característica del lugar, que trasciende en tradición y en historia. Entonces, acá el nombre de las personas también. Y antes de proseguir ahí, usted posiblemente en sociales han visto el nombre del Inca Yahuarhuaja. Yahuarhuaja son dos palabras quechuas. Traducido al castellano significa el que llora sangre. Y sobre eso hay una historia. En el departamento de Ayacucho estaban los Pocras y en el departamento de Banque estaban las Chancas. Eran pueblos aguerridos que eran enemigos de los incas. Entonces los Pocras en alguna ocasión, en las continuas batallas que tenían, asaltan la ciudad imperial, puesto en aquel entonces todavía no era un imperio poderoso el Cusco y los incas. Entonces los chancas ingresan a la misma ciudad, ¿no? Arremeten a sus pobladores y el ejército que no estaba presente raptan a un bebé. Ese bebé al ser raptado lloró sangre, según la tradición, o el mito, o la leyenda, como se llame. Entonces los incas, el ejército inca, al enterarse de eso, va al escenario donde habitaban los chancas, los pocras, y recuperan al príncipe, porque era un príncipe de la realeza. Y en el tiempo, Yahuarhuaja se convirtió inca. Fue uno de los 14 incas que gobernaron. Yahuarhuaja, con un promedio de 2 o 3 años, fue raptado por los pocras. ¿Bien? Entonces, tiene toda una historia, ¿no? Y en la historia, eh, ya, eso les puedo hablar de Atahualpa, de Huáscar, pero ahora ya para ganar más tiempo, ya les hice referencia por qué esos nombres. Bien, entonces, acá viene la respuesta de Piquichaki. Ven rápido, ¿para eso me llamas? Ya estoy viniendo. Ollantay, apura camina. Piquichaki, espera. Es que mi pulga me está picando. ¿Dónde estás? Ollantay, estoy aquí. Mira a este lado. Piquichaki, ay, ay, estas pulgas me siguen picando. No puedo avanzar. Ah, aquí estabas. ¿Para qué me llamas? Entonces acá, por ejemplo, ahí la misma traducción, si esta es una versión ya que se cultivaba mediante la tradición oral en la cultura inca, entonces en la época colonial simplemente lo llevan al lenguaje escrito, con sus propias características. Entonces en aquel entonces, no solamente en el escenario inca, la pulga estuvo en muchos escenarios y muchas culturas. Por ejemplo, en Egipto, en la época de los faraones. La pulga estaba presente. Entonces muchos egipcios o gran parte de la población egipcia se rapaba el cabello por no tener pulgas ni piojos en la cabellera. Entonces, aquí algo más gracioso, ¿no? Piquichaki como un ayudante, como un consejero, un servidor del general Ollanta,
es llamado por Ollantay, o simplemente Ollanta. Entonces aquí hace alusión que las pulgas le están picando, ¿no? Ollantay dice, piqui chaki, ¿no? Piqui chaki, quiere decir, traducido, el que tiene pies de pulga. ¿Has visto a Cusicuyur? ¿Entraste a su casa? Entonces Cusicuyur es la hija del Inca Pachacuti, ¿no? Entonces le interroga, ¿entraste a su casa? Piqui chaki responde, ja, 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 ja. Para eso me haces venir. Quizá el sol no quiere que vaya por esos lados. ¿Acaso tú no sabes que ella es la hija del Inca? Ollantay, que sea hija de quien sea, yo amo a esa mujer. Piquichaki, habrá un día que el Inca se entere que tú la amas y te cortará la cabeza. Ollantay, hombre, no me detengas, que te puedo, matas aquí mismo. Piquichaki, me va a matar en la expresión, ¿no? Escúchame, ese hombre es malo, si se entera nos matará. Nos hacen referencias. Ollantay, a él también le puedo dar la pelea. Piquichaki, ja, 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 no me haga reír. ¿Le va a dar pelea? Entiende que ese hombre es malo. Mira, parece que alguien viene. Iré a ver. Alguien está viniendo. Hay que esperar en silencio. Escenario principal, Wilcauma. Wilcauma es uno de los sacerdotes del Palacio Imperial. Dios Sol, que tengas una larga vida, eleva la quema de incienso. Elevo mis ofrendas por darnos una buena cosecha. Para ti estoy guardando 100 llamas. Para tu fiesta continúa con su ceremonia. Entonces acá retomemos cuando dice que está guardando 100 llamas. En la cultura inca también, los incas ofrendaban animales ¿a quién? Al dios Sol, al dios de las montañas. ¿Para qué? Para que sea un año venidero de buena producción y cosecha. Y es más, en la época inca también muchos volcanes erupcionaron. Entonces, ¿qué hacían los incas? El tributo que pagaban los incas ya no era con llamas, lo hacían con el tributo con vírgenes o princesas, ¿no? Entonces, señoritas o damas muy jóvenes, tanto de la realeza como del pueblo, ¿no? Y los enterraban vivos en la misma cordillera donde la cordillera amenazaba con erupcionar o podía haber alguna calamidad. Entonces, para que tengan buena cosecha, buena salud y una armonía en la producción de tanto de bienes del campo como en la producción de los animales, entonces ellos hacían ofrendas a las montañas. Entonces acá hace una referencia con llamas, pero también las ofrendas se hacían con humanos. Y algunos años atrás, en sociales, la profesora les debe de haber explicado sobre la momia Juanita, ¿no? La momia Juanita fue enterrada viva, viva, y se le encontró todavía en condición de cadáver, no seca, ¿no? Entonces, era una especie de cadáver cuando se encontraba. Entonces, el hecho de ofrendar en nevados se conservaba como un refrigerador el cadáver por años. Eso pasó en Europa también. En el siglo XX, por ejemplo, en uno de los escenarios de la Sierra de España, encontraron a dos eh, infantes o dos hombres del ejército latino o romano, ¿bien? En condición viva, o sea, semi conscientes, pero por no tener una atención adecuada, pues tuvieron que morir. Entonces, esas son las sorpresas. Y acá en la cultura inca eso pasó con la momia Juanita. Entonces acá responde Ollantay. Piquichaki, ese es el brujo Wilcauma. Oído a ese hombre. Él no trae nada bueno. Si él habla no es nada bueno. Wilcauma era un sacerdote del Palacio Imperial de Pachacútec. Entonces acá hay un cierto temor, ¿no? Cuando conversa Ollantay y Piquichaki. Piquichaki era un ayudante, un servidor del general Ollantay. Entonces, ¿qué suscitaba? Que Ollantay a escondidas
iba cerca al palacio o ingresaba al palacio con el apoyo de Piquichaqui, con la única finalidad de poder observar o mirar o entablar una conversación con la princesa Cusicuyo. Piquichaqui, cállate que yo también odio a ese brujo. Este hombre lo ve todo, mejor callémonos. Ollantay, tú cállate. Piquichaqui, ¿te vas a acercar? Ollantay, de todas formas ya me vio, me acercaré. Piquichaqui, acércate tú, quizá me maldice. Te espero por allá. Sale de la escena. Ollantay, gran sabio sacerdote Wilcauma. Le corresponde el saludo a Wilcauma. Gran sabio, te voy a contar. Wilcauma, Ollantay, tú que ordenas a los 4 suyos, te hago llegar mis saludos. Entonces, en este caso, Ollantay era un general con mucho poder y que estaba por encima de los generales que gobernaban cada suyo. Se sabe de que el imperio inca, el Tawantinsuyo, tenía 4 suyos, 4 lugares, 4 escenarios con sus propios gobernantes, y encima de ello estaba pues el general Ollantay y después el inca, ¿no? Ollantay, esta gente se asusta cuando ve mi arma y aún así termina en fuego o viento. Wilcauma, Ollantay, no tengas miedo cuando me veas. ¿Qué has venido a preguntarme? Ollantay, de una vez, córtame la cabeza, pero Cusicuyera es mi mujer, hace un año. Yo no soy de sangre noble, por eso el Inca me odia. Wilcauma le responde, Ollantay, no estás en tus sentidos. Mírate, habla con el Inca de lo que sientes. Si ella es tu mujer, no, yo esté donde esté, siempre te voy a recordar. En la vida o en la muerte, siempre serás mi hermano. Hasta luego. Le da el abrazo de despedida y sale del escenario. Ollantay, ahora ya no te tendré miedo, seré un hombre. Con el brillo de Cusicuyur caminaré. Piquichaqui, piquichaqui, piquichaqui. Todo lo ves, dormir. Piquichaqui, me dormí, ja, ja. Me soñé algo feo, dramatiza el sueño. De mala suerte te digo, había un zorro que le cortaron la cabeza. Ollantay, ¿para eso tenías que venir? Piquichaqui, claro, por eso me están creciendo las orejas. Mi nariz se está volviendo chuño y mi cosita se está muriendo. Dramatiza la escena. Ollantay, Piquichaqui, llévame donde Cusicuyo. Piquichaqui, mira Ollantay, todavía es de día. Ollantay, claro, todavía es de día. Piquichaqui, ¿vamos a ir? Ollantay, si vamos a ir, Piquichaqui, entonces vamos. Llévame donde Cusicuyo. Si es lo que me has pedido, vamos, salen de la escena. Entonces, este es un pasaje, un fragmento que corresponde a la presencia ya de Ollantay dentro del palacio del Inca Pachacútec. Entonces, donde en una situación de hurtadillas ocultas, ¿no? Ollantay trata de conversar con Cusicuyo mediante la ayuda de Piquichaqui y entabla una conversación con Wilcauma. Wilcauma es un sacerdote del Palacio Imperial, pero no confiable desde luego, porque hay cierto temor. Cuando le dice acá Wilcauma, Ollantay, no estás en tus sentidos. Mira, te habla con el Inca de que lo sientes. Si ella es tu mujer, yo esté donde esté, siempre te voy a recordar. Esta expresión quiere decir de que Ollantay puede ser eliminado, porque el Inca tenía mucho poder. Entonces, y a la vez como sacerdote del Inca, como sacerdote del templo, tenía que estar al servicio del Inca y no de Ollantay. Pero en un sentido de hipócrita le dice, no, en la vida o en la muerte siempre serás mi hermano. Hasta luego. Bien, y rápido. Entonces, justamente está esa manifestación de sentido y sentimiento y la opinión, cómo lo siente Piquichaqui, tanto del peligro, la desconfianza, y también Wilcauma en su frase lo dice, ¿no? Desde qué lado se presenta él. Bien, entonces vamos a
a la relectura. A ver, Mael, el texto resaltado, voy a leer. Ingresa con sus guardaespaldas y concubinas al escenario y dice: Apuasangante, Apusarcantay, Pachamama, brindemos con esta chicha. Brinda el Inca, le da la chicha a una de sus concubinas. Este día, esta linda tierra que empiece la fiesta de Ollantay. Emocionado les doy la bienvenida a esta tierra de maíz. Segunda escena. Ollantay, Piquichaki, Piquichaki, Piquichaki. Ven rápido, Piquichaki. Ven rápido. ¿Para eso me llamas? Ya estoy viniendo. Ollantay, apura, camina. Piquichaki, espera. Es que mi pulga me está picando. ¿Dónde estás? A ver, el texto resaltado, Andrés va a leer. Ollantay, estoy aquí, mira a este lado. Piquichaki, ay, ay, estas pulgas me siguen picando, no puedo avanzar. Ay, aquí estabas. ¿Para qué me llamas? Ollantay, Piquichaki, ¿has visto a Cusicuyo? ¿Entraste a tu casa? Piquichaki, jajaja, para eso me haces venir. Quizá el sol no quiere que vaya por esos lados. ¿Acaso tú no sabes que ella es la hija del Inca? Ollantay, que sea hija de quien sea, yo amo a esa mujer, Piquichaki. Habrá un día en que el Inca se entere y que y que tú la amas y te cortará la cabeza. Ollantay, hombre, no me detengas, que te puedo matar aquí mismo. Piquichaki, me, me vas a, me vas a matar. Escúchame, ese hombre es malo. Si se entera, nos matará. Perdón. Ollantay, a él también le puedo dar pelea. Piquichaki, ja, ja, ja. No me haga reír. Bien, No me haga reír. no me haga reír, le vas a dar pelea. Entiende que ese hombre es malo. Mira, parece que alguien viene, iré a ver. Alguien está viniendo, hay que esperar en silencio. Escenario principal, Wilcau. Dios Sol, que tengas una larga vida, eleva la quema de incienso, elevo mis ofrendas por darnos una buena cosecha. Para ti estoy guardando 100 llamas para tu fiesta. Continúa con su ceremonia. Ollantay, Piquichaki, ese es el brujo Wilcauma. Odio a ese hombre. Él no trae nada bueno. Si él habla, no es nada bueno. Piquichaki, cállate que yo también odio a ese brujo. Ese hombre lo ve todo. Mejor callémonos. Ollantay, tú cállate. Piquichaki, ¿te vas a acercar? Ollantay, de todas formas ya me vio. Me acercaré. A ver, Mael, nuevamente el texto resaltado. Piquichaki, acércate tú. Y Sem me maldice. Te espero por allá. Sale de la escena. Ollantay, gran sabio sacerdote. Wilcauma. Le corresponde el saludo de Wilcauma. Gran sabio te voy a contar. Wilcauma. Ollantay, tú que ordenas a los cuatro suyos. Te hago llegar mis saludos. Ollantay, esta gente se asusta cuando ve mi arma. Y aún así termina en fuego o viento. Wilcauma. Ollantay, no tengas miedo cuando me veas. ¿Qué has venido a preguntarme? Ollantay, de una vez cortame la cabeza. Pero Kusikoyur es mi mujer, hace un año. No soy de sangre noble. Por eso el Inca me odia. Ya. Entonces, responde Wilcauma, Ollantay, no estás en tus sentidos. Mírate, habla con el Inca de lo que sientes. Si ella ya es tu mujer, yo esté donde esté,
Yo esté donde esté, siempre te voy a recordar. En la vida o en la muerte, siempre serás mi hermano. Hasta luego. Le da el abrazo de despedida y sale de la escena. Ya, entonces, va a leer el texto Andrés. Ollantay, ahora ya no tendré miedo, seré un hombre con el brillo de Cusicuyo, caminaré, piquechaki, piquechaki, todo lo ves dormir, perdón, todo lo ves dormir, piquechaki, dormí, jajaja, me soñé algo feo, dramatiza el sueño. De mala suerte te digo que había un zorro que le cortaron la cabeza. Oh, Ollantay, para eso tenías que venir. Claro, por eso me están creciendo las orejas, mi nariz se está volviendo sueño cosita, y mi cosita se está muriendo. Dramatiza la escena. Ollantay, Piquichaki, llévame donde Cusicuyo. Piquichaki, mira, Ollantay, todavía es de día. Ollantay, claro, todavía es de día. Piquichaki, vamos a ir. Sí, vamos a ir. Entonces vamos, llévame a Cusicuyo. Si es lo que has pedido, vamos. Salen de la cena. Muy bien, entonces, en este fragmento básicamente es el diálogo donde Ollantay trata de ingresar al escenario del Palacio Imperial y tener una conversación con Cosicuyur con la ayuda de Piquichaki y también de la opinión de Wilcauma, pero en un sentido neutral. Bien, entonces, frente a esto, la lectura de los fragmentos vamos a trabajar con el siguiente organizador. En este bimestre vamos a trabajar con este organizador del diagrama de las llaves, bien, donde vamos a considerar el título de la obra, los personajes, los escenarios, la idea principal y las ideas auxiliares, bien, ideas auxiliares del fragmento. Entonces, importante, todo, como su nombre le indica, todo organizador corresponde a hacer uso de lo que estamos dando la lectura objetivamente. Entonces, es una manera de registrar para poder repasar o poder exponer. Entonces, es una organización. Entonces, el cuadro sinóptico con las llaves corresponde, la primera llave, la más grave, la más grande, es primer nivel. La segunda son estas llaves del segundo nivel. Y estas otras chicas son del tercer nivel. Entonces, ese es el organizador que vamos a utilizar en este bimestre. Entonces, aquí se anota el autor, los personajes, los escenarios, las ideas que está diversificado en principal, ideas auxiliares. Entonces aquí le vamos a generar un poco de espacio en este ámbito de la organización de las ideas. Bien, entonces, personajes, escenarios, el lugar donde se desarrolla. En el caso, por ejemplo, de este fragmento es el diálogo que se desarrolla en uno de los recintos del Palacio Imperial donde ocupa el Inca como su escenario. Entonces, ahí trabajar también la idea principal. En este caso es una sola idea principal. Idea principal. También en ideas auxiliares. En ideas auxiliares. Entonces, es importante poner esos datos para poder desarrollar organizadamente lo que es el trabajo del maestro o el trabajo básicamente orientado a un aprendizaje. Entonces, ¿qué datos vamos a llenar?
personajes, escenarios, qué lugares. Y en ideas, idea principal, ideas auxiliares. No son iguales. A ver, ¿qué opinas? Ya. Entonces ya tenemos. Entonces, ¿cómo se llama este organizador? Este organizador lo llama cuadro sinóptico mediante el uso de llaves. Primer nivel, segundo nivel. En el segundo nivel están estas llaves. Y tercer nivel son las otras llaves que se van a generar. Bien. Entonces, este archivo también lo voy a subir a su Clash. Igual, en el mismo lugar donde va a estar su material del fragmento básicamente de lo que es la información que se tiene sobre un determinado producto. ¿Bien? Entonces, ya cierro la sala, cierro. Entonces, en unos minutos voy a enviar ese archivo de PowerPoint para que tengan referencia. ¿Bien? Pregunta, Profesor, Andrés, ¿alguna pregunta? ah, ahí dice también en la separata, después de que el proceso de la lectura, diseña el organizador del mapa de la araña o el Spider Map. No, eso es una referencia anterior. Lo que van a trabajar es lo que está indicando solamente del cuadro sinóptico. Es una referencia. Bien, entonces lo que vamos a trabajar, más bien en la próxima clase esta llave se va a diversificar un poco más. A ver, voy a entrar a la llave, al cuadro sinóptico. Como es un fragmento bastante corto, por esta clase se está aceptando personaje, escenario, idea principal secular. Acá vamos a, por ejemplo, reporte palabras del quechua, ¿no? Entonces, las palabras del quechua con su respectiva traducción, ¿no? Entonces, es importante cuando uno decodifica o comprende o lee la lectura, comprender lo que el autor está diciendo, pero con sus propias palabras. Ya expliqué, por ejemplo, cuando dice Apo Sangati, Apo Salcantay. Entonces, una especie de persuasión para que desarrolle. Bien, el trabajo que van a desarrollar es el cuadro sinóptico, que está por niveles de llave más grande es el primer nivel. Llave menos grande es el segundo nivel. Llave más pequeño es el tercer nivel. Ahora, en ideas, por ejemplo, el anterior ministro que manifestó sobre temas educativos, entonces necesariamente, pues, hace versión o hizo versión de que una manera de aprender corresponde también al manejo de organizadores visuales. Entonces, observando en una sola página los datos, aprende un poco más. Entonces, más bien se va a generar una llave, el reporte léxico. ¿Por qué? Porque son palabras del quechua. Entonces, que implica conocer o manejar. ¿Sí? La cultura no ocupa espacio, ni pesa en el cerebro. Mientras que la memoria del ordenador, del laptop, de la computadora se cargan y no pueden seguir trabajando si están saturados. En cambio, en caso de la persona es la maravilla, ¿no? El cerebro es una gran maravilla que deben de cuidar ustedes. Entonces, es un órgano muy importante.